Este tema es un poco cuidadoso. Recordemos que hace tiempo el Comité de Supervisión del Congreso, controlado desde este año por los republicanos, anunció que habrían realizado, o por lo menos habían llegado a conseguir testigos claves que podrían declarar en una investigación que se está realizando contra el presidente Joe Biden y su hijo, Hunter, por una serie de sobornos que habrían recibido durante su mandato como vicepresidente de altos funcionarios de la empresa de energía Burisma, esta empresa de Ucrania. Y todos sabemos que no hay coincidencias, mucho menos en la política. Casualmente, uno de los testigos más importantes ya no podrá ser presentado. De acuerdo con los correos electrónicos que se filtraron de la laptop de Hunter Biden, y no solo eso, se ha visto mucho más del hijo del entonces vicepresidente, fue colocado en la junta de directores de Burisma. Se le entregaron pagos de hasta $10 millones a una empresa ficticia que creó junto a otros socios para que le dieran acceso preferencial a los ucranianos a la Casa Blanca. En pocas palabras, sobornos. Como un esquema de tráfico de influencias que incluso el FBI está investigando desde el año 2020. Pero como ahora Biden es el presidente, las cosas parecen ir encontrando cada vez más fallos. Ya vimos que prácticamente se libró Hunter Biden declarándose culpable de no pagar impuestos. Y finalmente, si un ciudadano estadounidense, cualquiera, que no tiene contactos o no tiene como tal esa familia poderosa, por así decirlo, puede salir en libertad. A diferencia de los que no, que incluso han llegado a ir a la cárcel por no pagar impuestos, en casos más extremos. Sin embargo, parece que uno de estos testigos citados a declarar no atenderá esta invitación. No porque no quiera o porque ya le llegaron al precio, no. Lamentablemente, según el abogado de Donald Trump, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, la ex contadora en jefe de Burisma, esta empresa ucraniana, una de las personas que incluso se ofreció a proporcionar información al Congreso de Estados Unidos de pruebas condenatorias contra Biden, lamentablemente fue encontrada muerta en su hogar, antes incluso de que pudiera testificar, de presentar estas pruebas que eran importantes para el caso contra Hunter Biden. Ella es la exesposa Mykola Leasing, del entonces propietario de Burisma, casualmente. Cuando este esquema de tráfico de influencias y lavado de dinero fue puesto en pie, ella servía como lo que sería la contadora de esta empresa, por lo cual tiene que saber o tenía que saber todos los detalles sucios de Burisma. Leasing también murió. El dueño, el propietario de Burisma, también murió en circunstancias muy sospechosas, de acuerdo con las estimaciones, el 18 de abril del 2011, en pleno apogeo del gobierno de Obama y casualmente de los negocios de los Biden en Ucrania, que se cimentaron en el 2014, después del golpe de Estado en lo que es Ucrania, cuando se eliminó al gobierno que era relativamente prorruso y prácticamente se quedó lo que tenemos ahora que ha llevado a esta terrible guerra. Pero esta persona que tenía conocimientos de los Biden, de su implicación con sobornos, tráfico de influencias, lavado de dinero, etcétera, etcétera, fallecieron los dos. Y se sabía que ella iba a testificar. Por eso siempre decimos que no hay coincidencias. Además de ser el dueño de Burisma, Leasing era diputado y uno de los líderes del prorruso Partido de las Regiones de Ucrania,
que en aquel momento, gobernaba el país de la mano de Viktor Yanukovych. Este último terminó siendo destituido por la revolución del Euromaidan del 2012, impulsadas por organizaciones que respondían obviamente al gobierno de Obama, y entre ellos se encontraba precisamente Joe Biden, como quedó demostrado, de hecho, en una llamada telefónica que se filtró entre Victoria Nuland, la exsecretaria de Estado para Europa, y el embajador estadounidense Geoffrey Pyatt. Así que prácticamente se tenía también conocimiento de la posible implicación de Obama en todos estos casos, porque nada pasa sin que el presidente se entere. Todos estamos de acuerdo. Si algo ocurre en este caso, como lo es este tráfico de influencias y lo que hizo Biden y su hijo Hunter en Ucrania, obviamente el mandatario Obama lo sabía, el exmandatario lo sabía. La muerte de Lizin en el 2011 fue un golpe durísimo para la empresa Burisma, pero así como el Euromaidan desembocó en la asunción presidencial de este nuevo mandatario pro-estadounidense Petro Poroshenko, Burisma también pasó a las manos del pro-Biden Igor Kolomoisky, un aliado de los demócratas de larga data que incluso fue imputado por la administración de Donald Trump en el 2020 por fraude financiero. No hay más excusas. Todo está sobre la mesa. ¿Qué es lo que está esperando el FBI? Aún no lo sabemos. Quizás lo que más necesita es que el presidente Biden deje precisamente de ser presidente para poder llegar a investigar todos los asuntos sin que él logre meter las manos. Según se discutió con Giuliani durante una entrevista, Lizin se arrepintió muchísimo del esquema de corrupción que querían establecer los Biden y fue rápidamente eliminado para que pudiera entrar Hunter con toda la maquinación para que de igual forma entrara una nueva figura más amigable con los mismos Biden y ocupara el lugar de presidente del director de Burisma, que se permitiera realizar todo este esquema de corrupción. Y es algo que se ha visto, o por lo menos se empieza a enterar poco a poco, de todo un esquema de corrupción en Ucrania desde que inició este nuevo conflicto militar. Como Estados Unidos le entrega recursos económicos a Ucrania, dinerito, y este mismo, Volodymyr Zelensky, el actual presidente, pro-Biden también, utiliza intermediarios para comprarle armamento a Estados Unidos y casualmente estas armas nunca llegan porque se presume, o esa es la excusa que da Zelensky, de que los recursos se los embolsaron, se los robaron estos intermediarios. ¿Quién los contrató? ¿Quién los recomendó para utilizar? Y sobre todo, lo más importante, ¿dónde está el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos? Porque mientras ellos tienen una crisis económica, Biden, su hijo, toda su familia, la de Zelensky, se están volviendo muy, muy ricos con todo este juego de mover el dinero entre esta guerra. Estas pruebas serían prácticamente, o lo que iba a presentar esta testigo, estados contables de Burisma, donde se ven los agujeros donde se filtraba el dinero, que constataban los sobornos millonarios que se transfirieron a las empresas ficticias creadas por el propio Hunter Biden, su tío James Biden y el propio Joe, el propio presidente. Estas tres personas estaban firmemente o están firmemente señaladas por estos actos de soborno, pero lamentablemente esta testigo clave que iba a presentar los estados falleció. El fiscal general de Ucrania en el 2016, Víktor Shokin,
también estaba investigando el fraude financiero en Burisma y sobre todo su conexión con los Biden, hasta que Biden presionó al entonces Poroshenko para que lo despidiera como fiscal general, para que no investigara el soborno de Burisma. Esta no es una teoría conspirativa o de especulación, de hecho el propio Biden lo admitió algunos años después, en el 2019, muy orgulloso, de hecho, en una entrevista que dio en un panel del Consejo de Relaciones Exteriores, y de hecho empezó contando esta historia. Recuerdo haber convencido a mi equipo de que debíamos darle préstamos a Ucrania. Supongo que la vez número 12 o 13 que fuimos a Kiev, teníamos que anunciar un préstamo de aproximadamente $1,000 millones. ¿Dónde fue ese dinero? Probablemente a los bolsillos de Poroshenko o a cualquier otro de los amigos y o aliados de Biden. Y en esa misma entrevista dijo: teníamos el compromiso del entonces presidente Poroshenko y del primer ministro Yatsenyuk, que tenían que despedir a este fiscal general Víctor Shokin, pero que no lo querían hacer. Y en su relato continuó de que no les iban a dar estos $1,000 millones hasta que no despidieran al fiscal, mismo que los estaba investigando a él, a su hijo, a su familia, por estos casos de sobornos y su juego sucio con Burisma. Me dijeron, dijo Biden, no tienes esa autoridad, no eres el presidente. Y les dije, llámenlo, refiriéndose a Obama, no van a obtener este préstamo si no lo despiden. Y cuenta Biden entre risas medio nerviosas en el público, quizás cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo, de que no debería haber dicho eso, y relató que se tenía que ir 6 horas antes y que si el fiscal no era despedido, en esas 6 horas se quedaban sin el dinero. Y riéndose, diciendo una mala palabra, que estos sujetos lo echaron, lo corrieron, prácticamente reconociendo entre risas que todo este plan para proteger no solo a su hijo Hunter, sino para los sobornos, para realizar este tipo de chantajes o malversación de fondos, simple y sencillamente es real. Pero hasta que no se conozca la información completa, o por lo menos estos estados de cuenta que iba a presentar esta testigo, Lizin, simple y sencillamente las cosas van a seguir igual. Biden va a seguir hablando de Hunter, va a seguir libre, va a seguir divirtiéndose mucho y veremos al todavía presidente Joe diciendo que está muy orgulloso de su hijo por todo lo que está haciendo, incluso por declararse culpable y reconocer que no había pagado sus impuestos. Qué padre tan orgulloso, ¿no? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.